Ya estamos de regreso, lindo saber que ustedes están del otro lado con nuestra sintonía de cada noche, mandando sus mensajes para saber acerca de qué vamos a hablar y por supuesto también estar enterados de todo lo que va a pasar a partir de ahora. Ya llegamos a la hora del plato fuerte y me encuentro muy bien acompañada del señor Wandy Ramírez, quien es especialista en expansión de negocios. Muy buenas noches y gracias por acceder a nuestra solicitud de visita. Gracias. Wandy, me gustaría que comenzáramos hablando precisamente de algo. Como el tiempo en televisión es un poquito breve, me gustaría que llegáramos al punto donde todos quieren saber y donde todos quieren llegar. Para nadie es un secreto que estamos en una época de crisis, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial. ¿Cómo hablar de expansión del negocio? Por ejemplo, ahora mismo, que en la República Dominicana, más que nada hay un tema político latente, que no se sabe lo que va a pasar, unos dicen que va a ganar uno, otros dicen que va a ganar el otro. La situación es que hay una situación política importante que va a suceder dentro de unos meses muy cortos. ¿Cómo influye esto en los negocios? ¿La política y los negocios? ¿Es como un versus o es algo que va aliado? ¿Cómo funciona esto? Mira, en realidad es un poco complejo. Sí, es complejo. Yo estaba precisamente con unos inversionistas que recién se han ido al aeropuerto. Ajá. Y analizábamos un poco la situación y decía, bueno, vamos a aguantar un poco a ver qué pasa con las elecciones. Eso dicen muchos empresarios. Es normal que las personas quieran esperar a ver para al momento de colocar su dinero. Sí. Eso es muy normal. Por ejemplo, se ven afectados, por decirlo de alguna forma que me toca de cerca, el tema de la publicidad. Hay gente que dice, no, yo no voy a invertir porque si esto pasa, si pasa. En esa situación se ven envueltas otras cosas. Es más por el ruido, o sea, Entiendo. se pauta demasiado, digamos, en exceso cuando están en campaña, entonces las compañías que quieren promover sus productos, pues la gente como que tiene su atención en estos temas, ¿no? Y es normal en marketing, si tú te pones a ver, cuando los jefes de producto planifican campañas, lo planifican por estaciones, temporadas, que si Back to School, que si Semana Santa, sí, que si Navidad, tú entras a un supermercado, exactamente, dirigida. Y es porque la gente está, digamos, ávida, en ese mood, ¿no? En esa el contexto, mentalidad, exactamente. Exacto. Yo quisiera también hablar un poquito de las elecciones, porque para nadie es tampoco secreto que dentro de unos meses, como decía ahorita, pues va a haber un cambio o va a suceder algo que obviamente va a romper la inercia que hay ahora. Entonces, me gustaría saber quién ganará, ¿cuál es por ejemplo, cuál es o sea, qué usted percibe, qué usted entiende que va a pasar? Porque mucha gente está diciendo ahora mismo, ¿quién? ¿Cómo será? ¿Qué pasará? Mira, es muy interesante. Yo precisamente estoy en proceso de escribir, estamos escribiendo un libro que se llama Cómo expandir su negocio, por su propio bien, por el bien de su gente y por el bien de nuestro país, ¿no? Y hay un capítulo que hemos titulado Éxito versus fracaso, la política y los negocios. Y ahí pues analizamos todo el tema y vemos otros casos, como por ejemplo el recién presidente en Haití, cómo fue que ganó, un outsider que no tenía, cuando empezó, menos del 5%, digamos, de la preferencia ¿Y cómo luego las cosas electoral, van tomando? y cómo fue que este señor pues logra ganar. Y y otro país no son las excepciones. Bueno, igual, Guatemala, etcétera, está pasando ¿no? con que han Venezuela, tenido, está pasando, pasó con Guatemala, está pasando ahora con nosotros. Claro, tiene mucho que ver todo esto con capacidad, talento, inteligencia, atributos de estos candidatos. Ya. Nosotros hemos analizado el tema, e incluso aquí en el patio, en nuestra política local, basta con analizar un poco los hechos, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión? Tú te pones a ver, por ejemplo, en las internas de cada partido, siempre ha ganado, digamos, lo que mejores atributos de liderazgo tienen y digamos, los elementos, los que mejores manejan los elementos principales del liderazgo, como la comunicación, un alto nivel de comprensión para entender lo que
digamos, quiere quiere la masa, ¿no? Ya. Y eso pues le permite tener ese link, o como la gente llaman, que tiene ese ángel, ese don para ser presidente. Y basta analizar la personalidad de cada uno. Por ejemplo, tú te pones a ver Miguel Vargas versus Hipólito en las internas, Ya. es multifactorial, ¿verdad? Entonces, para mí pienso que es muy importante el nivel de comunicación y esa capacidad que tiene el líder de conectar con las masas, que fue el caso del presidente Martelly en Haití. Es un comunicador nato, ese señor que viene del ambiente artístico, pero igual pasó con Ronald Reagan en los 80, que venía del jet set de Hollywood, ¿no? Y este señor, con ese alto nivel de comunicación, logró inspirar a su pueblo Sí. y llevarlo, y logró que Estados Unidos pasara por una de las peores crisis, digamos, de toda la historia, si la comparas con el crash del 29, que fue en los Ya. 80. Dentro de ese análisis, ¿ha pasado en algún momento por algún colador, por algún análisis previo suyo, la posibilidad de que, como dice mucha gente pues en el pueblo, de que se necesita un poco de carisma para gobernar? Efectivamente, efectivamente. Y para ganar elecciones, o sea, es vital. Tú ves, por ejemplo, y no es que esté siendo yo teniendo una preferencia, pero si tú entiendo. comparas, digamos, el carisma natural que tiene el presidente Hipólito Mejía, es tan natural. Y si lo comparas con Danilo, por ejemplo, bueno, el otro día aparecía en el ¿Qué pasa cuando aparecía en el periódico quiero que sigamos por ahí. un gurú del marketing que tenemos nosotros, que analizaba, digamos, la ventaja que tenía Danilo de hablar en escenarios con poca gente, salones de conferencia, ese tipo de cosas, y su torpeza cuando estaba en frente a las masas, ¿no? Y viceversa. El presidente Hipólito Mejía es un gran líder, manejando masas, comunicando, inspirando, pero igual es un poco más... O sea, que son exactamente lo contrario. Un poco, ¿verdad? Entonces, este elemento es muy, muy importante, ¿no? La capacidad de comunicación y la capacidad para comprender lo que el pueblo quiere. Y como resultado, necesita. ¿Quién piensa usted, de manera ya después de todos análisis, de profundizar un poquito en las características que tiene uno versus el otro, cuáles son digamos, las conclusiones a las cuales usted llega? Fíjate, mira, Hipólito ganó las internas por su habilidad principalmente. Danilo ganó las internas, pero por un tema de estructura de partido, ¿no? El presidente Mejía, digamos, Leonel le gana a Miguel en las elecciones anteriores, y si tú comparas el nivel de comunicación que tiene uno y otro, pues Miguel Vargas pues se le queda un poco corto, ¿no? Aunque Miguel Vargas tiene unos atributos que lamentablemente no supieron vender. Digamos, es ingeniero, más analítico, tal vez, ¿no? Mejor con los números, pero el presidente Fernández, pues es todo un orador, es un carismático, animando las masas. Entonces, es un poco este factor de esa capacidad comunicacional, esa capacidad para inspirar. Entonces, si analizamos ahora Hipólito versus Danilo, pues yo pienso que desde ese punto de vista el presidente Mejía pues le gana. Hay otros elementos como la parte de recursos, etcétera. Hay un principio, es que en cualquier juego, no importa el que sea político, en los negocios, pues se gana de dos formas, combinando inteligencia y fuerza. Fuerza en términos de recursos, en términos de oratoria, etcétera, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, ahora estamos viendo un poco la gran cantidad de recursos que tiene el partido de gobierno,
versus el otro partido, pues que no tiene tanto recursos, pero sí tiene a su favor esa capacidad de inspirar, etcétera, Sí. que el otro candidato pues no tiene. Entonces, ¿entiende usted de manera personal, y dígase que no tenemos aquí ningún tipo de preferencia, sino sencillamente estamos analizando sí, ambos casos? ¿Entiende usted que el hecho de haber estado ya en el gobierno anteriormente implica también un término a ponderar a la hora de elegir, de votar? mira, pienso que esa experiencia, el presidente Fernández estuvo gobernando primero, se le armó una gran crisis que no pudo manejar, que tenía que ver con combustible y el pueblo lo sacó. Entonces, el presidente Fernández se sentó a ver qué pasó con él, volvió en versión mejorada. ¿Ves? Entonces ha hecho muy buenos gobiernos, se ve el progreso. Obviamente él, pues, el pueblo le dio esa oportunidad para que hiciera mejores cambios. No soy un crítico, pero pienso que podría ser mejor, ¿no? Sí. Si tú evalúas de 0 a 100, él ha hecho 25, pero tenía la capacidad de hacer 75 u 80, ¿no? Ya. Y bueno, se sentó un poco, en mi opinión, pienso. Hablamos de crisis, y las crisis... Y perdóname, Sí. entonces, en el caso del presidente Mejía igual, pienso que el pueblo podría darle una otra oportunidad, y estoy seguro que el presidente Mejía también pues ha tenido esos momentos de reflexión y probablemente venir en versión mejorada. Entiendo. Pienso Hablamos yo. de crisis, el manejo de la crisis en los negocios. ¿Cómo expandimos un negocio si estamos en medio de una crisis? O sea, ¿cómo lograr llegar a ese propósito que todo empresario pues finalmente quisiera? Sí. ¿Cómo usted entiende que el empresariado debe manejarse? Una crisis trae consigo también oportunidades. De hecho, en mandarín la palabra crisis se escribe con dos, ¿cómo se dice?, símbolos, ¿no? Uno es oportunidad y el otro es precisamente riesgo o peligro. Entonces, es como esa dualidad. Una ¿Qué crisis... significa campaña negra? Una campaña negra o black PR, como le llaman los expertos, es cuando tú quieres, digamos, contraposicionar un producto o un candidato. Se aplica más para la política. El término viene de muy atrás, de cuando la Rusia y los nazis y todo este tema de la dialéctica, que implica contradicciones, ¿no? Es un poco eso. Y básicamente es tratar de contrarrestar un producto, y se puede acudir tanto a campaña negativa, como dice el PLD, que ellos hacen, o campaña sucia, como ellos dicen que hacen los demás, ¿no? O sea que... Yo soy dueña de una empresa, por ejemplo, para poner un caso, y cómo, viendo la situación tanto política, administrativa, de crisis, de flujo de dinero, de circunstancia política, circunstancia social, ¿cómo puedo lograr? ¿Cuáles son los métodos o las recomendaciones puntuales que usted haría a esa persona dueña de una empresa para expandir? O para tener otras miras, como para que su negocio realmente sea... Nosotros habíamos escrito un artículo que se llamaba La crisis en casita de Yagua. Pues, te imaginas una casita de esas, de personas humildes. Y nosotros decíamos que una crisis es como un ciclón. Si tú tienes una casa de construcción superior, pues es muy probable que ese ciclón, esa crisis no te afecte tanto como una persona que habita en una casa de yagua o de construcción inferior, ¿no? Entonces, básicamente el empresario debe buscar construir una empresa, una organización sobre bases sólidas. Y en ese sentido, nosotros, nuestra firma de consultoría, pues hemos diseñado modelos de negocio. Tenemos algunas imágenes por aquí, ¿verdad? Podríamos mostrar algo, si se quiere, aunque no estábamos
Ahí está, por ejemplo, es un esquema que nosotros hemos diseñado y básicamente pues estamos hablando aquí de tres esferas principales, que es pues la esfera del personal, la esfera del cliente, el mercado, y la esfera organizacional de bienes, recursos y económicos, tecnológicos y materiales, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, combinar... me pregunta un televidente que precisamente cómo organizarse mejor, por ejemplo, si hay 10 empleados y estamos en medio de una crisis, para no tener que hacer despidos, para no tener que hacer hoyos, o sea, como decimos, no tener que salir a la calle o minimizarnos y poder lograr que esas mismas personas pues trabajen, tenga todo el mundo. ¿Cómo se organizaría eso? Mira, es muy interesante y aquí viene el rol del líder que hablábamos ahorita, Sí, que es común importante. tanto en la política como en los Como en los negocios. negocios. Y es esa capacidad que tiene ese gerente para inspirar y hacer que las cosas se hagan y que los procesos pues sean mucho más eficientes. Obviamente, aquí pues tú tienes que producir, si estamos en una crisis tú tienes que esmerarte y emplearte a fondo, ¿no? Si tú lo haces, pues, y tus competidores no lo hacen, pues ahí es donde viene la oportunidad, tu competidor va a desaparecer, muy probablemente, o se va a debilitar, o se va a desangrar. Claro. Entonces, si tú tienes esa capacidad de liderazgo, de saber cómo liderazgo, colocar las exacto, cosas. pero además, si tú has contratado adecuadamente y tú estás seguro... Sí, porque eso es otra, que que a lo mejor podemos tener 10 personas que con 8 no estamos llamando al despido ni nada parecido, pero sí tenemos que tenemos que contar con gente que realmente sean efectivas. Tienes que saber con qué tú cuentas y con quién tú cuentas. Para poder delegar también. Además. Entonces, esas son de las cosas que nosotros pues hacemos también. Y en toda este tiempo que tenemos ya de experiencia, en lo que nos hemos dado cuenta es que son las mismas capacidades que aplican tanto de un lado en la política como en los negocios. Exacto. O sea, para prosperar, ser exitoso y fracasar. Y hablando un poquito de éxito importante, ahí va. Ahí vamos, ¿no? Sí, ahí vamos. Éxito, yo siempre le decía a mis juniors o subalternos, ¿no? En las diferentes multinacionales, corporaciones en las que hemos trabajado, que el éxito es, la palabra lo dice, ¿no? Es esfuerzo extraordinario, interés e intención, trabajo duro y cierto orden en las cosas que se hacen, ¿no? Si ves ¿cómo se dice? El acrónimo o en cada letra sale, es eso, ¿no? Y nosotros pues también en este libro que estamos escribiendo sobre cómo expandir tu negocio, espero que antes de la campaña, antes de las elecciones, a propósito, ¿no? Sí. Hablamos de esto, ¿no? Y definimos el éxito como casi como una fórmula matemática, en donde decimos que la sumatoria de buenas acciones en el tiempo es éxito. Igual, el fracaso sería la sumatoria de malas acciones. O malas decisiones. Malas decisiones. Igual, si aplicamos esto a la política, en una campaña política la gana el que menos errores comete. Lógico. Igual, en los negocios, mientras más y mejores acciones y buenas acciones hace, pues más exitoso serás. Y es un poco así la relación. O sea, que hay una relación entre liderazgo, hay una relación para poder expandirnos también entre líderes para lograr el éxito. O sea, todas estas cosas van bien mezcladas. Sí. Y todo esto pues lo ponemos en el los libro. engranamos. Exacto, los engranamos pues vamos a estar entonces atentos. ¿Cómo podemos contactar? Si ahora mismo yo soy dueño de una empresa, estoy viendo el programa y necesito como cierta asesoría, ciertas recomendaciones de usted. O sea, ¿cómo lo localizamos? Bueno, nuestras oficinas están en la Avenida Bolívar 809, en el sector de La Esperilla, y nos puede igual llamar por teléfono. Mi número celular es el 809-844-1344. Igual en las redes, en Google pues encuentra nuestra compañía, WRB y compañía, o nuestro nombre,
y vamos a estar ahí en las primeras filas. Sí, ahora mismo estamos viendo aquí entonces las imágenes, la página www para que usted pues esté al tanto de todo lo que puede ofrecer este gestor. Yo quisiera saber también, ya para finalizar, ¿es el 2012 un año que usted está mirando con optimismo? O sea, ¿entiende que los negocios pueden ir Mira, mejor? para República Dominicana sí, para el resto del mundo tal vez no. Ya. Muy España, optimista, eso me gustó. te explico. Sí. Nosotros trabajamos con inversionistas, con inversiones y los principales bancos. Ya. No sé, bueno, viste que soy secretario general de la Cámara Suiza, entonces siempre nos mantienen actualizados con los outlooks y eso. Y las proyecciones para mediados del 2012 para el resto del mundo no es muy optimista, ¿no? Se dice que la gran crisis de los Estados Unidos se va a poner más, se va a intensificar más, pero todos estos capitales probablemente estarán buscando países como los nuestros donde refugiarse y es muy probable que haya un flujo de capital interesante. Ya. Por otro lado, está Haití ahí, ¿no? Sí, que es un mercado importante para nosotros y es muy probable que demanden más productos nuestros. Es un país que necesita reconstruirse. Claro, está entonces, ahora mismo en pañales. Sí, puede que no sea tan malo para nosotros. Ya, bueno, como yo lo veo. con este último vaticinio bastante optimista nos vamos a despedir ya porque usted sabe que el tiempo es bastante breve, pero de verdad agradeciéndole mucho. Quiero aprovechar para regalarte esta referencia, Maite, que probablemente conoces, se llama El Mensaje García, es un material que estamos auspiciando en nuestra firma muchísimas gracias, y que muy amable. regalamos, digamos, a nuestros clientes y al personal. Es una referencia bastante inspiradora. Prometo inspirarme, así cuando ya esté inspirada le haré saber cuáles son mis comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, a ustedes muchísimas gracias por la sintonía, espero que hayan quedado claros que hay muchas cosas que usted debe hacer si tiene un negocio, hay muchas cosas en las cuales tiene que tener mucho cuidado y espero hayamos sido de referencia optimista y exacta para que usted tenga un negocio fructífero. Maite Chile estuvo con ustedes, esto es Víctor en Vivo, muy buenas noches.